Dígame, Si no tengo todo bueno, igual la décima. lo voy a consultar con mi almohada. Por Vamos a ver, favor, profe. vamos a ver qué tanto esfuerzo hubo, ¿ya? Ya. Ahora, vamos a revisar rápidamente, porque son poquitas, son 8 láminas nomás que yo hice sobre la NIC 20. Entonces aquí, primero les coloco esto. ¿Qué es una subvención? Una subvención del gobierno. Profe, Es un... disculpe, Sí, ¿esta la va a grabar? sí, estoy grabando ya. Ah, ya, bueno. Una subvención del gobierno es una ayuda gubernamental en forma de transferencia de recursos. Cuando hablamos de transferencia estamos hablando de entrega de dinero, ¿verdad? O de un bien. Eso es transferir a una entidad a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones. Esto es súper importante igual, chiquillos, porque si te dicen que para que el gobierno te entregue dinero, tú tienes que cumplir ciertas condiciones y estas condiciones no se cumplen, no se genera la transferencia. O se genera la transferencia y después tú tienes que hacer la devolución por no haber cumplido estas condiciones. Y estas están relacionadas con la actividad de la empresa. Después nos dice los tipos de subvenciones. Tenemos subvenciones que están relacionadas con los activos y subvenciones que están relacionadas con los ingresos. Los que están relacionadas con los activos, dice que la entidad beneficiaria debe comprar, construir o adquirir de cualquier otra forma un activo fijo. Por eso están relacionadas con los activos. O sea, compra, construye o adquiere un activo fijo. Y las que están relacionadas con los ingresos, dice que generalmente permiten cubrir gastos de la entidad, pago de remuneraciones, qué sé yo. Las subvenciones también se conocen como un subsidio o como una transferencia. O sea, podemos hablar de subvención, de transferencia o de subsidio. Cuando vean después NIC SP, se van a dar cuenta que ahí se hablan solamente de transferencia. Aquí, esto sí como resumen, si igual tienen alguna duda, me van preguntando por favor. Después, el reconocimiento. Las subvenciones del gobierno, incluyendo las de carácter no monetario. Cuando digo de carácter no monetario, me estoy refiriendo a las de activo, ¿verdad? Las de activo fijo. Se reconocen a su valor razonable. Deben ser reconocidas cuando existe una razonable seguridad de qué. O sea, debe existir una seguridad que sea razonable de dos cosas. Primero, de que la entidad va a cumplir las condiciones y segundo, de que efectivamente el gobierno me va a entregar esa subvención. Ahí se genera el reconocimiento. Y el reconocimiento se hace a valor razonable. Entonces, vuelvo a repetir, reconozco la subvención, la transferencia o el subsidio a valor razonable. ¿Cuándo? Cuando yo cumplo o existe una seguridad razonable de que voy a cumplir las condiciones y de que además voy a percibir esa subvención. Esas son las condiciones. Hay dos métodos para contabilizar las subvenciones. Uno es el método del capital y otro es el método de la renta. En el método del capital, las subvenciones, ¿no es cierto?, quedan fuera del resultado, afectan patrimonio. Y en el método de la renta, que es el método más utilizado y el que sugiere esta norma, que es que se reconozca la subvención en el resultado de uno o más periodos. Aquí hay varias opiniones, algunos que están a favor, ¿no es cierto?, del método del capital, otros que están en contra, otros también están a favor del método de la renta y en contra. Eso tienen que haberlo revisado en la mañana. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que hay dos métodos. Uno, que es del capital, por lo tanto afecta patrimonio, y otro el método de la renta, por lo tanto afecta resultados. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se miden? Las subvenciones del gobierno se reconocen en resultados sobre una base sistemática, es decir, todos los meses, ¿no es cierto?, todos los años, a lo largo del periodo en que la entidad reconozca como gasto los costos que están relacionados con esta subvención que pretende compensar. Hay una relación, ¿no es cierto?, entre el gasto y el costo que está relacionado. Por eso también se hace de manera sistemática. Las subvenciones que cubren gastos se contabilizan en el periodo en que ocurren estos gastos. Y las subvenciones que están relacionadas con activos, que se deprecian o amortizan,
se contabilizan en el resultado de los mismos periodos y en las mismas proporciones en que se reconozca la depreciación. Es decir, si yo estoy depreciando 5 años, voy a hacer el cálculo, voy a medir mi subvención en la misma proporción de los 5 años. Si lo estoy haciendo en 3 años, la depreciación, voy a calcular la proporción, voy a medir mi subvención en 3 años. Eso es lo que nos dice este párrafo. Profesora, ¿sí? Disculpe, es que no dime. entendí bien lo que se refiere a la subvención con activos, porque el de los gastos ya queda más claro porque es como en dinero, pero el con activo tengo la duda, o sea, ¿te subvencionan con alguna máquina, con alguna... Con un terreno, por ejemplo, también podría ser. Podría ser también con una maquinaria. ¿Sí? Eso, un activo. El gobierno te entrega un terreno, por ejemplo, y sobre ese terreno tú vas a realizar una edificación. De hecho, tenemos dentro de los 5 ejercicios, vamos a ver 2 que son de activos. Yo creo que ahí te va a quedar más claro viéndolo en la práctica. Pero es lo que tú estás diciendo, te subvenciona con eso. Te subvenciona con un terreno, por ejemplo, para que tú puedas explotarlo y puedas sobre él hacer una construcción y colocar tu negocio. Por ejemplo, una bodega, qué sé yo. Eso es lo que se refiere. Y lo otro es lo que es en dinero, ¿no es cierto? En efectivo equivalente, te entrega el dinero para que tú subvenciones ciertos gastos. Pero en el activo te entrega el activo. Te entrega y ese activo viene subvención. Lo más recurrente es que tampoco te entrega todo el activo. O sea, te entrega, por ejemplo, el terreno o te entrega la maquinaria, pero te dice ya, yo te subvenciono el 80% de la maquinaria, tú tienes que tener el 20%. Yo te subvenciono el 80% del terreno, tú tienes que tener el 20%. Entonces después se ve un poco afecta el tema de la depreciación. Pero vamos a ver ejercicios para que lo entiendas mejor, ¿ya? Ya, profe, gracias. Pero ahí te queda un poco más claro, ¿no es cierto? Es lo que tú estás diciendo, que subvenciona el activo. Ya, gracias. Después, hay subvenciones del gobierno que son no monetarias, las que acabamos de hablar. Si está en la forma de activos no monetarios, o sea, un activo fijo, como un terreno u otro recurso para uso de la entidad deberá determinar el valor razonable del activo y contabilizar tanto la subvención como cada activo por el correspondiente valor razonable. Ustedes se recuerdan cuál es el valor razonable, ¿verdad? Es el valor de mercado. Por lo tanto, tiene que estar en las mismas condiciones en el que yo, para poder saber cuál es mi valor razonable, tengo que comparar con un activo que sea transable o en un mercado activo. ¿Ya? Ese es el valor razonable. Un bien que está en las mismas condiciones, yo voy al mercado y veo cuál es su valor. Ese va a ser mi valor razonable. Eso está en la NIF 13, por si alguien quiere leer. Un valor razonable aparece en todas las normas, es transversal. ¿Ya? Ahora, ¿cuesta encontrar el valor razonable? Claro que cuesta encontrar el valor razonable porque tiene que ser un bien que sea igual, en las mismas condiciones para poder ir a buscar su precio de mercado. Entonces, imagínate, si estamos hablando de una maquinaria específica, nos va a costar encontrar un poco su valor razonable, ¿ya? Pero hay que ir al mercado a ver cuál sería el valor y así es como se van a medir las no monetarias a valor razonable. Profesora. ¿Sí? Otra pregunta. Es que sabía que en el caso de la subvención no monetaria, ¿cómo se llama? Como que eso iba ligado al tema de la depreciación, ¿cierto? Claro. Pero ¿cómo se hace en el caso del terreno si el terreno no se deprecia? Ya, lo vamos a revisar. En el caso del terreno que no se deprecia, que está muy bien lo que tú dices, yo voy a tomar como referencia la construcción sobre ese terreno, el plazo o la vida útil de la construcción. Y sobre esa es la que voy a calcular las depreciaciones, obviamente porque si hago una edificación tiene depreciación, y con esa proporción que diga, por ejemplo, esta edificación me va a durar 20 años. Entonces, sobre esos 20 años, yo voy a hacer el reconocimiento de la subvención. Ah, ya, profe. Ya, gracias. ¿Ya? Después tenemos, por último, la devolución de las subvenciones. Dice, en el caso de subvenciones relativas a activos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reverso, considerando si lo registré como una deducción del importe en libros de los activos. Se tengo que ver, si yo
tengo que hacer la devolución de la subvención porque no cumplí las condiciones, por ejemplo, yo tengo que revisar cómo contabilicé. Si esta subvención la hice como una deducción, una rebaja del monto en libros del activo, entonces el reverso que va a hacer va a aumentar el valor contable del activo, es decir, le devuelvo el valor al activo. Pero si lo contabilicé como un ingreso diferido, el reverso produce una reducción del ingreso diferido. ¿No es cierto? Teníamos el ingreso diferido al haber, vamos a colocar el ingreso diferido al debe. Eso es lo que me dice. Pero en el caso de devolución es porque no cumplí las condiciones y tengo que ver cómo lo contabilicé y según cómo lo haya contabilizado, hago el reverso. Si lo contabilicé, ¿no es cierto?, como una deducción del activo, yo tengo que aumentarle ese valor al activo. Por lo tanto, voy a cargar, ¿no es cierto?, el monto del activo, del APP. Y si lo hice como un ingreso diferido, voy a reversar, ¿no es cierto?, esta reducción del ingreso diferido y aumento, ¿no es cierto?, este ingreso diferido. ¿Se entiende? Vamos a hacer también ejemplos de devolución. Eso es muy resumido lo que yo quería revisar de esta NIC, porque es lo que vamos a ocupar ahora que vamos a hacer los ejercicios. Déjenme buscar dónde tengo, parece que no. Ejercicio. Dame un segundito, por favor. Quiero ver. Ah, sí, aquí está. Voy a cerrar este. Y voy a cerrar este. Listo, entonces ahora les comparto. Aquí está. Ya, aquí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Acá tenemos, claro, un ejercicio que tiene varias cositas. Y después acá tenemos 1, 2, 3. O sea, en el fondo vamos a ver 4 ejercicios. ¿Ya? En el primero, ¿qué nos dice? El gobierno entrega computadores que en el mercado se encuentran valuados en 1 millón de pesos. Ahí está. El requisito para acceder a este beneficio es tener una empresa con domicilio en un sector rural y contar con un ahorro, el cual debe ser entregado al recibir el computador. El monto del ahorro son 200.000. Por lo tanto, el subsidio real va a ser la diferencia, los 800. ¿Ya? Las empresas que acceden a este subsidio deben seguir los siguientes pasos. Valorizar el bien que se les entrega y proyectar la vida útil del bien. Escoger la metodología para reflejar el ingreso en las operaciones de la empresa y contabilizar el bien y el subsidio recibido. La vida útil en años es de 3 años de estos computadores. Entonces tenemos el 1.000.000, que es lo que vale, los 200 que yo tuve que poner para poder acceder, y lo que me están subsidiando ellos, que son el gobierno, que son 800.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Calcular, ¿no es cierto?, la depreciación de este bien. Entonces yo tengo que el valor de mercado, ¿no es cierto?, lo que acabamos de decir, como es un activo fijo, su valor razonable es de 1 millón de pesos. Hago el cálculo de la depreciación. ¿Cómo hago el cálculo de la depreciación? Primero tomo, ¿no es cierto?, el 1.000.000 y lo voy dividiendo de cuánto eran los años de vida útil, 3. Entonces tomo el 1.000.000 de pesos y lo divido por los años de vida útil, que son 3. Y así me da un valor de 333. Estamos considerando aquí una depreciación lineal. Por lo tanto, cada uno de los años va a ser el mismo monto. Y el valor del activo, del bien adquirido, ¿no es cierto?, sería el 1.000.000 para el año 1, menos su depreciación, son 666.667. En el año 2, como ya llevo 2 depreciaciones, son 333.333. Y en el año 3 sería valor de 1 peso, para no perder el registro del activo, porque ya hago la última depreciación. Por lo tanto, ahí ya no tengo valor, tampoco me indican que existiera un valor residual.
Por lo tanto, aquí tengo el activo no corriente y aquí tengo lo que se va a ir a resultado pérdida, ¿verdad? Porque nosotros hacemos el asiento de depreciación a depreciación acumulada. ¿Sí? ¿Se entiende la tabla de amortización del activo fijo? ¿Chiquillo? Sí. Ya. Veamos entonces ahora con los dos métodos. Uno, la metodología del ingreso diferido y otra, la metodología de la deducción del valor del activo fijo. Y vamos a ver, obviamente, sus asientos contables. Entonces, lo mismo, tenemos el valor del bien, 1.000.000, tenemos los valores, que son los mismos que están arriba, y tenemos los cálculos de su depreciación anual. Ahora veo, ¿no es cierto?, el ingreso diferido, y digo que el ingreso diferido son 800.000 pesos. Aquí está, porque este es el valor de la subvención. ¿Cuánto me estaba subvencionando? 800.000. Estos 800.000 lo divido usando la misma base sistemática con la cual calculé de la depreciación, porque estamos hablando de un activo fijo. ¿Por cuánto calculé la depreciación? Dividiendo de 3, ¿no es cierto? Eran 3 años. Por lo tanto, tomo estos 800.000 y lo divido de 3, de los mismos 3. ¿Y cuánto es lo que me da? 266.667 para cada uno de los años. Eso es lo que me da, 266.667. Profesora, Acá, ¿sí? una pregunta. En el caso que el computador hubiese tenido valor residual, ¿igual se considera en el ingreso diferido? ¿O no? Claro, o sea, tú tienes que usar la misma base sistemática. Si el computador tiene un valor residual, ya este cálculo de depreciación no varía. No Sí. va a ser el mismo, porque yo tengo que restarle el valor residual. Pero en el ingreso diferido no te va a variar respecto de los años. Porque lo que te dice es calcula el ingreso diferido utilizando la misma base sistemática. Pero yo no voy a rebajar el valor residual de mi ingreso diferido. No. Ah, ya, ya. ¿Me entiendes? Solamente son los 3 años. Sí te varía acá, porque tú vas a tomar, ¿no es cierto?, el 1.000.000 menos su valor residual y eso lo vas a dividir de 3 y te va a dar el monto de tu depreciación. Pero los 800 que son tu subvención, tú no le vas a restar valor residual. Tú sigues haciendo con la división de los 3 años. Solamente ocupas esta base, es la misma, los años. Ya, pero... ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Es lo mismo, ¿ven? Tenemos 333 por un lado de la depreciación y 266, que es el cálculo sistemático de mi ingreso diferido. Esto que está acá es que va rebajando solamente. Dice 800 menos 263, 266 le quedan 533, después al año 2 le quedan 266 y al año 3 ya 0 porque ya se extinguió. Pero esto es importante, ver el resultado neto, porque yo digo, por un lado, en mi estado de situación financiera tengo depreciación 333 en el año 1 y tengo ingreso por subvención de 266. Por lo tanto, el efecto neto, o sea, la pérdida del periodo, son solamente la diferencia, porque tengo un gasto y tengo un ingreso. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado neto? 66. Y así para cada uno de los años. ¿Se dan cuenta? Tengo la pérdida, que es la depreciación. Miren acá. Tengo la depreciación y tengo el ingreso. Por lo tanto, el efecto neto van a ser solamente los 66. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿Sí? ingreso diferido, ¿cómo qué tipo de cuenta lo veo? Un pasivo. Es un pasivo. Tú tienes en el primer asiento, reconoces tu PPE del computador, 1.000.000 de pesos, porque eso es lo que vale. Tienes el pasivo, que es el ingreso diferido, 800.000, y tienes banco porque te decían que tenías que tener, ¿no es cierto?, 200.000 pesos que pagar. Por lo tanto, tienes un pasivo de 800. Haces el reconocimiento de la depreciación porque es un activo fijo. Depreciación a depreciación acumulada, por el monto que pusimos acá, 333. Y después hago el reconocimiento del ingreso diferido. Disminuyo mi pasivo de ingreso diferido y reconozco mi ingreso. ¿Por cuánto? Por 266, porque está calculada la misma proporción que calculé la depreciación, es decir, 3 años.
Por lo tanto, aquí, se fijan, el efecto neto, solo en resultado van a ser 66.667 pesos. Profe, y si hubiera sido al revés, que hubiera sido, a ver cómo decirlo, que el ingreso hubiese sido mayor que el gasto? Es que aquí en Sí. este caso te daría igual, te podría dar igual. O sea, que en vez de subvencionar 800, me subvencionen el 1.000.000. Y por lo tanto ahí la depreciación sería el mismo monto que el ingreso diferido y el efecto sería 0. No, ¿Verdad? pero mi duda es que, por ejemplo, si no en este ejercicio, en cualquier ejercicio que nos den, nos sale ganancia, nos sale el ingreso mayor que el gasto. Ya. ¿Sería como el asiento al revés? No, no, este es el asiento. El efecto neto que tú me dices se va a ver en el estado de situación financiera. La depreciación siempre tú la vas a contabilizar así, depreciación a depreciación acumulada. Y el ingreso siempre lo vas a considerar disminuyendo el pasivo y reconociendo el ingreso. Cuando tú vayas a tu estado de situación financiera y sumes todos tus gastos por depreciación y todos tus ingresos por subvención, ahí vas a obtener una diferencia, que como dices tú, si en el caso que fuese mayor el ingreso por subvención, te daría un resultado ganancia. Ya, pero el asiento seguiría siendo ingreso diferido a ingreso por subvención. Exactamente, sí, Ya, ese es el asiento. Entonces, esa es la metodología del ingreso diferido. Veamos la otra, que es la deducción del valor del activo. Acá tenemos lo mismo, el 1.000.000 de pesos, que es el activo, ¿no es cierto?, el computador, la subvención del gobierno, que son 800. ¿Y cuánto es lo que yo voy a contabilizar? Solamente 200.000 pesos. O sea, yo aquí coloco en mi PPE del computador 200.000. Contra banco, 200.000, que es lo que estoy pagando. ¿Qué problema hay aquí? ¿Qué ven ustedes? Me aparece una Es que PPE. no se refleja el valor real del equipo. No se refleja el valor real. Ahí, ¿cómo puedo mejorar esta información en los estados financieros? Si fuera esta la opción que uno toma de hacer una deducción del activo. Debo con nota complementar, ¿o no? explicativa. Con la Con nota. Exactamente. Con la nota explicativa, yo ahí coloco esto mismo, la misma tablita. Esta misma tabla va en la nota explicativa. Entonces tenemos los 200.000. ¿Qué hago con los 200.000? Lo divido. ¿Lo divido de cuánto? De los 3 años. Y por lo tanto, aquí me da una depreciación de 66.667. Se fijan que utilizando este método, que es la reducción del valor del activo, o utilizando el método del ingreso diferido, yo llego al mismo resultado neto, a los mismos 66.667. ¿Se dan cuenta? Solamente lo que me afecta es la falta de información. Por eso es que el método que más se utiliza es este, del ingreso diferido, porque me entrega más información. Es más fácil para quien lee los estados financieros. ¿Ya? Entonces, en este otro caso, teníamos la PP por 200 y después hacíamos el cálculo, ¿no es cierto?, de la depreciación. No tenemos más asientos del ingreso diferido, solo 2 asientos. ¿Sí? ¿Qué les puse aquí como nota? Les puse, las subvenciones relacionadas con activos que se deprecian o amortizan se contabilizan en el resultado de los mismos periodos y en las mismas proporciones en que se reconozca la depreciación o amortización. ¿Se fijan? Eso es lo importante, en la misma proporción en que se reconoce la depreciación o la amortización. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Profesora, Dígame. es que hace un rato en la diapositiva usted mencionó que también podría darse el caso como de una devolución del subsidio. ¿Esa se da solamente en el subsidio monetario o se puede dar en el no monetario? También se puede dar en el no monetario. Lo que importa cuando tú tienes que hacer la devolución es saber si se cumplieron o no se cumplieron las condiciones. Si no se cumplieron las condiciones que estaban estipuladas para hacerte acreedor de esta subvención, tú tienes que proceder a la devolución de ella, sea monetaria o no monetaria. Ya, profe. ¿Ya? Vamos a ver
Otro ejercicio más. ¿Queda claro aquí, chiquillo? Este está fácil porque es para ir introduciéndonos en el tema. Pero ¿les queda claro las diferencias? ¿Alguna otra Sí, duda? profe. Ya, qué bueno. Entonces, vamos a ver estos otros que son 3 ejercicios más y acá tenemos inclusive con devoluciones. Acá tenemos otro ejercicio relacionado con un activo. Vamos, yo voy a leer lo que dice. Una empresa industrial decide instalarse en una zona poco desarrollada y calificada por la administración pública como de poco interés. Por este motivo, la administración le cede gratuitamente terrenos para construir en ellos sus instalaciones. El valor razonable de dichos terrenos se establece en 900 millones de pesos. Y la vida útil estimada de las instalaciones a construir es de 50 años. ¿Por qué tenemos que tener este dato? Por lo que decía recién el compañero, los terrenos no se deprecian, ¿verdad? Al contrario, va siempre aumentando la plusvalía. Pero sí tenemos que tener el dato de la vida útil de las instalaciones industriales que se van a construir en ese terreno, que son 50 años. Porque necesitamos saber cuál va a ser nuestra base sobre la cual vamos a calcular, ¿no es cierto?, nuestro interés, nuestros ingresos diferidos, sobre la cual vamos a hacer la proporción, ¿no es cierto?, de nuestra subvención. Entonces aquí el dato son 50 años. ¿Qué se pide este ejercicio? Realizar los asientos contables que procedan. Primero vamos a ver la justificación del desarrollo. Dice, la NIC 20 establece que para el caso de subvenciones oficiales no monetarias, se determinará el valor razonable de cada activo no monetario. Eso lo revisamos recién en la PPT. Y se contabilizará tanto la subvención como cada activo por su correspondiente valor razonable. En cuanto a su imputación al resultado y en referencia a las subvenciones relacionadas con activos no depreciables, que es el caso del terreno, que requieran ciertas obligaciones, se establece que dichas subvenciones serán reconocidas como ingresos en los ejercicios que soporten los gastos necesarios para cumplir con tales obligaciones. O sea, en este caso sería, ¿no es cierto?, el tiempo que se va a depreciar la construcción que es de esta instalación industrial. ¿Ya? O sea, vamos a colocar una instalación industrial y esta instalación tiene una vida útil de 50 años. Ese es el plazo que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Registro de los terrenos y de la subvención a valor razonable de los mismos. Entonces yo tengo un terreno, PPE, y dijimos arriba que eran 900 millones de pesos. ¿Contra qué? Contra mi pasivo, ingresos diferidos, que le colocamos aquí entre paréntesis, ¿no es cierto?, que es una subvención de capital. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Estoy reconociendo mi PPE, mi activo, contra mi pasivo, ¿ya? Ingresos diferidos. Después, como segundo paso, tengo que hacer el reconocimiento de la subvención como un ingreso a lo largo de la vida útil de la instalación a construir. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces yo aquí recién voy a reconocer ingreso diferido, rebajo mi pasivo contra el ingreso por la subvención. ¿Y cómo llego a esos 18 millones? Fácil, tomo los 900, que es lo que vale mi terreno, y lo divido de los 50 años que tiene la vida útil de la construcción industrial que voy a instalar en ese terreno. Y es así como me da un valor de 18 millones. Esta es la proporcionalidad que yo tengo que considerar. Aquí no está el asiento, podríamos también haber hecho el asiento de la depreciación de la instalación, pero no me dice el monto de la instalación para poder haber hecho la depreciación a depreciación acumulada. Pero que se hubiese calculado sobre la misma base de los 50 años, ¿verdad? Entonces, dos cosas. Primero, reconozco mi subvención. Segundo, reconozco el ingreso diferido en proporción a el bien industrial, ¿no es cierto?, que se está construyendo en el terreno y que tiene una vida útil de 50 años. Por lo tanto, aquí va a haber una correlación. Cuando se haga la depreciación, va a estar hecha en 50 años de base y la ingreso por subvención en 50 años proporción de base. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, excelente. Profe, Sí. 2 consultas.
Dígame. Francisco. Primero, no se hace nada con el tema de la plusvalía del terreno. Y segundo, en el caso de que el terreno no me lo hubiesen cedido gratuitamente, ¿cómo hubiese quedado reflejado eso? Ah, ya, acá. Igual como hicimos el asiento anterior. Por ejemplo, el terreno, el valor razonable son 900 millones. Eso es lo primero que tenemos que saber, cuál es el valor razonable. Si, por ejemplo, tú tienes que pagar 100 millones, por decir algo, tú acá, ¿cómo hubieses hecho el asiento? En terreno, ¿hubieses dejado los 900.000? ¿O los 900 millones, Francisco? No, hubiese dejado 100 millones menos, No, pues, ¿o no? no, pues ¿cuánto vale el terreno? El valor razonable, acuérdate. Ah, El valor del terreno no va a variar. El terreno vale 900 millones, valor razonable, valor de mercado. Donde tú vas a ver afectado es acá, porque tú aquí solamente lo estás llevando contra este pasivo de ingresos diferidos. Pero si tú tuvieses que pagar, aquí además hubieses tenido una salida de banco. ¿Sí o no? Entonces tú hubieses tenido de veras. ingresos diferidos 800 millones y banco 100 millones. Y después los 800 millones es lo que tú vas amortizando en la misma base de 50 años. Pero aquí tienes salida de dinero. Pero el terreno no te va a variar el monto porque tiene que quedar a su valor justo y en este caso el valor justo es el valor razonable. Ya. ¿Ya? Veamos el ejercicio 2. Dice, esta es una subvención que está relacionada con ingresos y me parece que en el número 3 vemos la devolución. Dice lo siguiente, subvención para cubrir sueldos. Dice el 2.1, subvenciones relacionadas con ingresos, alternativas posibles, devolución de subvenciones. 2.1, subvención para cubrir sueldos. Recibida por la transformación de contratos de trabajo de practicantes en contratos fijos. O sea, yo tenía practicantes, el gobierno me subvenciona para que yo esos practicantes los pase y les haga un contrato fijo. ¿Cuánto es el valor que recibo del gobierno? 1 millón de pesos. También aquí podría, ponte tú, complicarse un poquito más con cálculo y decir que tengo tantos practicantes y que se da un monto por cada uno de ellos, pero eso sería una dificultad de cálculo nomás, inicial, ¿ya? Pero aquí no es el fin del ejercicio, sino que ustedes entiendan la lógica. Entonces, yo voy a cubrir sueldo, ¿por qué? Porque voy a pasar mis contratos de los practicantes a un contrato de plazo fijo y para eso el gobierno me dice, hágalo, vamos a fomentar, ¿no es cierto?, el tema del empleo joven, contrátelo, yo le doy 1 millón de pesos. Perfecto. La NIC 20 permite el reconocimiento de la subvención como deducción de los gastos con los que se relaciona, por supuesto. ¿Cuál sería el registro contable? El gobierno me entrega 1 millón. ¿Dónde me va a ingresar ese millón? En banco, en caja, ¿no es cierto? Pero la cuenta, ya usando la cuenta que corresponde, porque se nos viene la NIC 1, es efectivo y efectivo equivalente. Ahí va, el banco, la caja, los valores negociables menores de 90 días van en el efectivo y efectivo equivalente. 1 millón de pesos. ¿Contra qué? Contra mi pasivo. Ingresos diferidos, que sería la subvención de capital. ¿Por cuánto? Por 1 millón. Después yo tengo el reconocimiento, la disminución, ¿no es cierto?, de mi pasivo, rebajando, porque lo voy a deducir directamente del gasto con el cual se relaciona. Los sueldos, ¿con qué se relacionan? Con la cuenta de remuneraciones, ¿verdad? Entonces yo reconozco primero la subvención y después hago la rebaja de la subvención directamente a mis remuneraciones. Por lo tanto, cuando después yo liste la cuenta de remuneraciones, haga el mayor, voy a tener los gastos de remuneraciones al debe y la disminución de la remuneración por la subvención por 1 millón de pesos. Eso obviamente va explicado en nota. ¿Se entiende? Se reconoce la subvención como deducción del gasto relacionado. Aquí es muy fácil. ¿Se fijan? Solamente usted rebaja la cuenta remuneraciones. ¿Sí, chiquillo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Después veamos este.
Aquí mismo tiene otro ejercicio. Por eso les dije que eran 5. ¿Se acuerdan? Sí. Después dice, una empresa de transporte colectivo recibe una subvención bianual. Es decir, es una subvención que se va a dar en 2 años. ¿Por qué monto? Por 600 millones. Para aminorar las pérdidas relacionadas con el mantenimiento de una determinada línea de autobuses en una zona rural. A comienzos del segundo año, la empresa decide no continuar con la citada línea, teniendo que devolver la subvención correspondiente a ese ejercicio. Se pide realizar los asientos contables que procedan. Entonces, ¿se fijan por qué aquí? Porque aquí tiene que hacer la devolución. ¿Por qué? Porque la subvención es bianual. O sea, le van a dar 300 millones el año 1 y 300 millones el año 2. Pero en el año 2 ellos ya no tienen la línea de autobuses. Por lo tanto, van a tener que proceder a hacer la devolución de ese dinero. El desarrollo dice, la NIC 20 establece que las subvenciones deben reconocerse como ingresos sobre una base sistemática, eso ya lo dijimos, a lo largo de los ejercicios necesarios para compensarla con los costos relacionados. Lo recibido en concepto de tales subvenciones no será contabilizado directamente en el patrimonio neto. Por otro lado, y en referencia a la devolución de subvenciones relacionadas con los ingresos, se establece que ésta debe tener como contrapartida, en primer lugar, cualquier ingreso diferido o, si este no existe, la contrapartida del reembolso será un cargo inmediato en la cuenta de resultados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a hacer primero, porque acuérdense que son 2 años. Nosotros tenemos en el primer ejercicio, en el año 1, el registro de la subvención. ¿Cuánto dijimos que eran? 600 millones. Entonces tenemos efectivo y efectivo equivalente, ¿verdad? A ingresos diferidos, subvenciones de capital, 300 millones, o sea, al pasivo, y aquí en este asiento inmediatamente está haciendo el reconocimiento del ingreso por subvención por 300 millones. Y ahí me queda el asiento. ¿Cómo podríamos hacerlo además? Por eso yo les puse esta flechita aquí. Esta es una forma, pero yo también podría contabilizarlo de otra manera. ¿A quién se le ocurre cómo podríamos hacerlo? ¿Quién me dice? Se podría hacer el, ¿cómo se llama? El efectivo y equivalente a efectivo por 600 millones versus los Espérame. ingresos diferidos por los 600. ¿Me? 600 millones, efectivo y efectivo equivalente. ¿Ya? ¿Contra qué? A ingresos diferidos también por el total. Y después... Espérame. Ingresos diferidos por 600 millones, ¿verdad? Sí. Ya. Y después el ingreso En por otro subvención asiento. de la... Sería... En otro asiento, ¿verdad, Francisco? Sí. Ya. Entonces después hago un segundo asiento. Ingresos diferidos. Ya. Ingresos diferidos. Sí, a ingresos por subvenciones por los 300 millones. Por los 300 millones. Perfecto. ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien también esta forma de hacerlo? ¿Qué opina el resto de los compañeros? ¿Chiquillos? Sí. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? Y tengo hartos alumnos, no tengo solamente 2. Sí, yo creo que está bien. Está bien, exactamente. Claro, yo puedo hacer de esta manera el asiento, ¿se fijan? Que es más simple, más sintetizado, o hacerlo de esta manera, tal como lo venimos viendo. Yo hago el efectivo y efectivo equivalente a los ingresos diferidos, al reconocimiento del pasivo, y después disminuyo mi pasivo y reconozco el ingreso por subvenciones. 300. Es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Se fijan que es igual? Muy bien, Francisco.
Después, para aquí, ¿qué tenemos? Ingresos diferidos. Ya tenemos la devolución. ¿Por qué? Porque en el segundo año no cumplimos la condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que disminuir mi ingreso diferido de 300 millones y pagarlo. ¿Con qué los voy a pagar? Con efectivo y efectivo equivalente. Con los mismos que tenía acá. ¿Se entiende? Entonces yo el primer año tomo, ¿no es cierto? Me ingresan 600 millones, pero resulta que yo no cumplí las condiciones. Por lo tanto, solamente alcancé a ocupar el de un año, que es la que sí cumplí las condiciones, que tuve la línea de autobuses. Pero en el segundo año yo no cumplo las condiciones. Por lo tanto, como es una subvención bianual, esta es la que debo devolver. ¿Y cómo la devuelvo? Disminuyo mi cuenta de ingresos diferidos, mi pasivo, y lo saco contra la cuenta caja. ¿Se dan cuenta, no? Yo tenía aquí ingresos diferidos que me quedaban por 300, que son los del segundo año, y los otros eran ingresos por subvención, por el gasto, ¿no es cierto?, por el ingreso que tengo del primer año, del año 1. Estos que corresponden al año 2, como no cumplo las condiciones, los reverso y los tengo que pagar con efectivo y efectivo equivalente. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces aquí si quieren les pongo entre paréntesis que este es el año 2 y este es el... Este es el año 2 y esto corresponde al año 1. ¿Ven? Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy sacando? Lo que tengo del año 2. Porque el año 2 es el que yo no cumplo. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Veamos Sí, profe. otro más, y este es el último, y ahí los dejo libres, de devolución. Dice... Registro contable de subvenciones relacionadas con activos, devolución de subvenciones. Una empresa ha recibido el 1 de enero del 2015 una subvención del 60% del valor de unas instalaciones. ¿Te fijas que ahí, cuando me preguntaban delante si podía ser por una parte, una proporción de un activo, aquí tenemos un ejemplo. El valor de este activo es 70 millones. Condicionada a que en los 2 próximos años la compañía ponga en marcha una serie de medidas de protección medioambiental. La vida útil de estas instalaciones es de 5 años. Se pide contabilizar o realizar los asientos contables que procedan considerando que la empresa opta por el reconocimiento de las subvenciones como deducción del valor de los activos con los que se relacionan y que el 31 de diciembre del 2016 no ha cumplido la condición. Veamos lo que dice la justificación. Respecto al tratamiento de las subvenciones relacionadas con activos, según establece, estas subvenciones deben presentarse en el balance, reconociéndolas como partidas de ingresos diferidos o como deducción del valor de los activos. Asimismo, indica que el método consiste en deducir cada subvención del valor por el que se ha contabilizado el activo correspondiente. La NIC 20, subvenciones, se reconocen en la cuenta de resultados a lo largo de la vida útil de los activos, disminuyendo la dotación anual por la depreciación de cada activo. En relación con la devolución, que es lo que nos interesa, la NIC 20 indica que la devolución de una subvención de capital ha de registrarse teniendo como contrapartida un aumento del importe en libros del activo, que eso lo vimos en la PPT, la depreciación acumulada que pudiera haber sido cargada adicionalmente hasta la fecha, en ausencia de la subvención, se debe cargar inmediatamente a resultados. Eso es súper importante, porque claro, nosotros estamos hablando de un activo. Como yo tengo una subvención, y la apliqué directamente como rebaja del activo, el monto de mi depreciación fue menor, ¿verdad? Como lo vimos en el ejercicio acá. Si yo lo aplico directamente, la subvención contra el activo, yo estoy depreciando un monto menor. Por lo tanto, cuando tengo que hacer la devolución, todo ese diferencial de depreciación que considere menos, lo tengo que imputar inmediatamente al resultado.
sea, si ya han pasado 1 año, 2 años, 3 años, voy a tener que reconocer esa diferencia por los 3 años y cargarla en ese año, cuando ya no cumplo, ¿no es cierto? Cuando ya tengo que devolver la subvención, a resultados. ¿Sí? Veámoslo aquí, mira, aquí está. Entonces, en el año 2015, ¿qué tengo? El 60% de los 70 millones son 42 millones. Por lo tanto, reconozco banco contra ingreso diferido 42 millones. Después tengo la PPE contra el banco. La PPE, que es la instalación, vale 70 millones. Y el banco, y lo pago 70 millones. Ojo, que aquí puede también ser al revés el asiento. Pero en este caso, como está recibiendo primero el diferido, a pesar que ahí no lo dice el ejercicio, se entiende, ¿no es cierto?, como está primero, que él esperó que llegara la subvención para poder adquirir el PPE. Pero podría ser que adquiere el PPE y después llega la subvención y restituye su dinero en el banco. También podría ser. ¿Ya? Aquí no, podría ser cualquiera de los dos el orden. Después, ¿qué es lo que hacemos? El cálculo de la depreciación. ¿Cómo hacemos ese cálculo de la depreciación? Tomo mi valor de la PPE, no se vayan a confundir con los 42, tomo los 70 millones y lo divido de 5, que es la vida útil. Y así me da una depreciación para el año 1 de 14 millones. Y ahora hago lo mismo con la misma proporcionalidad, pero para el ingreso diferido. ¿Cuánto es el ingreso diferido? 42 millones, perdón, 42 millones. ¿En cuánto tiempo lo voy a tener que depreciar? O reconocer en realidad, en la misma proporción en que utilicé para la depreciación, es decir, 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Tomo los 42 millones y lo divido de 5. Entonces, para el año 1, reconozco 14 millones de depreciación, 8 millones 400 de ingresos diferidos. Entonces, disminuyo el pasivo y reconozco el ingreso, el activo. Para el año 2, se fijan al 31 de diciembre. Lo mismo, vuelvo a hacer la depreciación acumulada, y vuelvo a hacer el reconocimiento del ingreso por subvención en la misma proporción, 8 millones 400. ¿Qué pasó aquí? En este año, como nos dice el ejercicio, es cuando yo no cumplo las condiciones medioambientales que me pedían para poder mantener la subvención. Por lo tanto, tengo que hacer la devolución. ¿Cuánto es lo que yo tenía? Me parece que aquí había... Aquí estaba... Aquí. Yo llevo en depreciación acumulada 28. Tengo en ingresos por subvenciones 8 millones y 8 millones. Y tengo en ingresos diferidos 8 millones, bueno, y 42 millones. Entonces, ¿cómo llego yo a estos 16 millones 800 de ingresos por subvenciones? ¿Qué es lo que sumo? Sumo, ¿no es cierto?, los 8 millones 4 y los 8 millones 4, los que tengo de cada uno de los años. Los pueden revisar aquí mismo, sumarlos de aquí mismo, ¿no es cierto? Pero se supone que se sacan del auxiliar. Entonces tengo ingresos diferidos y ingresos diferidos. Hago el reverso del asiento. Fíjense que es al revés. Ingreso por subvención, lo que iba al haber, lo anoto al debe, y lo que iba al haber, al debe, lo anoto al haber. 16 millones 800. Solamente reversar el asiento. ¿Ven que aquí era ingresos diferidos, ingreso por subvención? Ahora hago ingreso por subvención e ingreso diferido por los 16 millones 800. Ya no tengo, ya perdí la subvención, por lo tanto no hago ese reconocimiento. Y el ingreso diferido, que es lo que a mí me habían pagado, estos 42 millones, los tengo que devolver. ¿Y cómo los devuelvo? Sacándolos del banco. 42 millones de pesos. ¿Sí? Entonces voy y pago los 42 millones de pesos al banco. Sí. Chiquillos, ¿me entienden acá? ¿Sí o no? Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Ya. Aquí, miren, lo primero que se hizo fue reconocer en la subvención, después
compro el activo y después empiezo a hacer cada año, en el 2015, la depreciación y después el reconocimiento del ingreso. En el año 2016, la depreciación y el reconocimiento del ingreso. Pero en este año, en el año 2016, el 31 de diciembre, dice el ejercicio, yo no cumplo las condiciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya no puedo tener este ingreso por subvención. Lo reverso. Este asiento que tenía de ingreso diferido, lo reverso, lo doy vuelta. Entonces me va a quedar ingreso por subvención e ingreso diferido y sumo los dos montos que llevo contabilizado, son 16.800.000. Y por otro lado, como tengo que devolver la subvención, ¿cuánto es lo que me habían subvencionado? 42 millones. Devuelvo ingreso diferido, ¿contra qué? Contra el banco, que es lo que voy a pagar. Aquí lo sencillo es que yo tengo la depreciación calculada sobre los 70 millones, ¿verdad? Tengo 70 millones y fui depreciando anual, los 70 lo dividí de 5 y me da 14 millones, ¿verdad? Pero yo también podría haber, o sea, distinto sería si yo hubiese rebajado los 42 millones de los 70 y hubiese hecho el cálculo de la depreciación por un monto menor, ¿verdad? Por los 70 menos los 42. Entonces, aquí no solamente debería haber hecho el reverso, sino que también el reconocimiento de todas esas depreciaciones que no estaban calculadas. ¿Qué es lo que tengo acá? Me parece que aquí aparece. Miren, si yo tengo 70 millones y recibo 42 y hago la rebaja, ¿no es cierto?, al tiro del activo y empiezo a depreciar por 28. Miren por cuánto estoy reconociendo aquí el PPE. Por 28, por la diferencia. Por lo tanto, ¿sobre qué base voy a calcular mi depreciación? Sobre los 28. 28 millones dividido de 5, me da 5.600.000 de depreciación cada año. En el año 1, 5.600.000, en el año 2, 5.600.000. Después, Profe, disculpe. ¿sí? En la forma anterior, ¿por qué deprecié de los 56 millones el resto al tiro un año? En la forma anterior, en esta, Ahí cuando depreció. ¿no? Aquí la depreciación está calculada sobre los 70. Mira. Es que al lado dice, al ladito, para el año 2. Es para el año 2, claro, porque tú tomas los 70 millones, le resto la depreciación del año anterior 14, pero lo divido de 4, ¿te fijas? Y después al año siguiente lo divides de 3. ¿Me entiendes? Por eso, solo por eso, Pablo. Ya, gracias. Pero como es lineal, basta con tomar siempre el valor inicial, dividirlo de 5 y tú sabes que te va a dar 14 todos los años. ¿Ya? No, esta cuestión no es para enredarnos. Entonces, en lo que estaba explicando acá, ¿no es cierto? Como yo rebajé el costo y yo estoy considerando una PP solo de 28 millones, obviamente se ve afectada mi depreciación. La reconozco por un monto menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando yo tengo que devolver la PP, cuando tengo que devolver, perdón, la subvención. Entonces, la otra alternativa. Dice la norma que yo debería aumentar el valor de mi activo. Como el activo yo lo tengo rebajado en 42 millones, ¿se fijan? Porque lo rebajé al tiro aquí la subvención. Entonces yo, mi PP lo aumento en los 42 millones. ¿Contra qué? Contra banco. ¿Por qué? Porque voy a tener que pagar esa plata que ya me la habían dado, ahora yo la tengo que pagar al proveedor o la saco directamente del banco. Y las depreciaciones acumuladas las tengo que aumentar. Porque yo las calculé solo 5.600.000 y 5.600.000. Entonces, si tú ves 5.600.000 más 5.600.000, ¿cuánto tenemos ahí? 11.200.000. Pero yo debería haber calculado para cada año 14 millones. Es decir, debería haber calculado 28 millones. ¿Sí o no? Tal como dice aquí el ejercicio, si yo calculo sobre la base de 70 millones, sin la subvención, a mí la depreciación me daba 28 millones. Pero yo solamente tengo en depreciación 5.600.000 el primer año y 5.600.000 el segundo año. Por lo tanto, me faltan por reconocer para llegar a los 28 millones, 16.800.000.
Y eso es lo que dice que tengo que hacer aquí al tiro. ¿Se fijan? Mira, aquí está, 70 millones, el primer año debería haber sido 14, el segundo 14, eso me da 28 millones para los 2 años. Pero yo tengo contabilizado 11 millones 200, que es eso y eso. ¿Cuánto me falta? 16. Y la norma dice, si usted hace la devolución, reconozca inmediatamente el monto ese de la depreciación. Entonces, ¿qué hago? Depreciación a depreciación acumulada por esos 16 millones 800. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se fijan? Si yo llevo con este método rebajando directamente del activo, voy a tener un impacto acá, en la depreciación. Si utilizo el método del ingreso diferido, voy a tener aquí un impacto, ¿no es cierto?, en el reverso del ingreso diferido. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Chiquillos, ¿se entiende? Yo sé que ustedes lo tienen que seguir masticando y dándole vuelta porque es harta información. Pero este ejercicio está bastante completo, está bien bueno. Voy a detener ahora acá.